voy a explicar el teorema del coseno. Para eso es muy importante identificar los vértices y voy a poner A, B y C. Y también es muy importante que el lado opuesto al ángulo tenga la misma letra, solo que los ángulos van a ser con letra mayúscula y los lados van a ser con letra minúscula. Pero es muy importante respetar que los opuestos tengan la misma letra, ¿sí? Para repasar un poquito, ¿cuándo tenemos que usar el teorema del seno o del teorema del coseno? Cuando estamos hablando de triángulos oblicuángulos. Y los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cuál es la fórmula que vamos a utilizar en el teorema del coseno? En el teorema del coseno vamos a decir que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo A. Bien, y ustedes me van a decir seguramente, ¡qué fórmula más larga que tengo! No, no se preocupen por eso, porque fíjense que esta parte, y concéntrense solamente en esta parte, ¿no es muy parecida a Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, no se alcanza a ver, lo voy a poner con color. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿sí? ¿No es exactamente lo mismo? Lo único que nos tenemos que acordar es este último término, menos 2 por b por c por el coseno de alfa. Bien, ahora, ¿cuándo nos conviene usar el teorema del coseno? ¿Cómo identificamos que lo que yo tengo que usar es el teorema del coseno? Fíjense que si a mí me dan como dato el lado C, el lado B y el ángulo comprendido. ¿Qué significa comprendido? Que estos dos lados forman este ángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el lado C y tengo el lado B y tengo el ángulo que forman estos dos lados, puedo usar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque el teorema del coseno me va a permitir averiguar el tercer lado, ¿sí? Así como con los triángulos rectángulos, si yo tengo dos lados, puedo averiguar el tercer lado, ¿no es cierto? Bien, en el teorema del coseno pasa exactamente lo mismo. Teniendo dos lados, puedo averiguar el tercer lado, pero ahora sí con triángulos oblicuángulos. Bien, entonces ahora vamos a ir a un ejemplo. Supongamos que B mide 8, que C centímetros, le vamos a poner centímetros, que C mide 7 centímetros. Y como lo dibujé obtuso, le vamos a poner que mide 100 grados para que tenga concordancia con el dibujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Lo que vamos a averiguar ahora es el lado A. Entonces vamos a decir que A al cuadrado va a ser igual a B, pero B dijimos que es 8 centímetros. Entonces vamos a poner 8 centímetros al cuadrado más
el lado C, pero el lado C dijimos que es 7 centímetros y también lo elevamos al cuadrado. Recuerden que si vamos a elevar una distancia al cuadrado, tiene que ser entre paréntesis, porque si yo no pongo el paréntesis acá, el cuadrado me afecta solamente a los centímetros y no a la parte numérica. Y yo necesito que la parte numérica también esté elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, continuando, vamos a decir que esto es 2 por 8 centímetros por 7 centímetros por el coseno de 100 grados, ¿sí? Bien. ¿Cómo seguimos? Desarrollamos. 8 al cuadrado son 64 centímetros cuadrados. 7 al cuadrado son 49 centímetros cuadrados. Menos 8 por 7, voy a usar la propiedad asociativa. 8 por 7 es 56. 56 por 2 es 112. Y una vez más, centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Vamos a nuestra calculadora para sacar el coseno de 100 grados y vamos a decir que el coseno de 100 grados me da menos 0,17. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Y ahora ya les explico por qué me está dando negativo. Entonces vamos a decir por menos 0,17. Recuerden que las funciones trigonométricas son sin unidades. Como les dije, acá me está dando negativo. ¿Y por qué me está dando negativo? Porque el coseno de cualquier ángulo que está comprendido entre los 90 y los 180 grados, el coseno va a ser negativo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a volver a recurrir a nuestra calculadora. Vamos a hacer 64 más 49, me da 113 centímetros cuadrados y acá tenemos menos por menos me termina dando más. ¿Se alcanza a ver? Lo corro un poquitito. Bien. ¿Qué me queda hacer ahora? 112 por 0,17 y eso me da 19,04, ¿sí? Y una vez más, no me olvido de las unidades de medida. Si yo sumo el 113 con el 19,04, me da que esto es igual a 132,04 centímetros cuadrados. Pero esto todavía no encontré el valor del lado. ¿Por qué? Porque todavía tengo que pasar esta potencia como raíz para el otro lado, ¿sí? Ahora sí, lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada de 132 y si redondeamos vamos a decir que equivale a 11,50 centímetros. Listo, ya encontramos el valor del lado A y equivale a 11,50 centímetros y tiene lógica porque a mayor ángulo se le opone mayor lado. En un triángulo la suma de sus ángulos sabemos que es 180, por lo tanto 100 va a ser el ángulo más grande y al ángulo más grande se le va a oponer el lado
más largo, ¿sí? Bien, ya tenemos los tres lados y tenemos un solo ángulo. Pero si yo tengo que averiguar ahora los ángulos B o C, ahora nos conviene usar el teorema del seno para encontrar un segundo ángulo. ¿Que lo podemos hacer con el teorema del coseno? Sí, también lo podemos usar con el teorema del coseno, pero la verdad es que es mucho más difícil. Acá yo les recomiendo que el segundo ángulo lo averigüen con el teorema del seno. Entonces, lo vuelvo a correr un poquitito y les propongo encontrar el ángulo C. Entonces vamos a establecer nuestra relación. Y recuerden que para usar el teorema del seno tengo que tener el lado y el ángulo opuestos completos, ¿sí? Y como yo lo que tengo que encontrar es el ángulo C, vamos a poner que el seno de C es al lado C lo que el seno de A es al lado de A. Fíjense que yo estoy poniendo la incógnita en el numerador. Si la pongo en el denominador, no pasa nada, solo voy a tener que hacer un paso más, nada más. Pero me puedo ahorrar bien un paso poniendo directamente en la proporción el seno o la incógnita en el numerador. Entonces, vamos a despejar el seno de C. El seno de C va a ser igual a, esto me queda tal cual, ¿no es cierto? Seno de A sobre A, y este lado C que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando. Bien, ahora que ya tengo el seno de C despejado, lo reemplazo por los datos que tengo. Y vamos a decir que el seno de 100 es igual a 0,98. Lo estoy redondeando, ¿sí? 0,98 por el lado C. Pero el lado C dijimos que es de 7 centímetros. Y lo dividimos por el lado A, que lo averiguamos en el paso anterior. Perdón, acá no lo recuadré. El lado A es de 11,50 centímetros, ¿sí? Y les recuerdo que las funciones trigonométricas no tienen unidad de medida, por eso puedo simplificar estos centímetros, ¿sí? Entonces, 0,98, volvemos a la calculadora, por 7 dividido 11,5 me da 0,599, 0,6. Pero acá no tengo el ángulo. Acá lo que tengo es el seno del ángulo. ¿Cómo hacemos para convertir el seno del ángulo en un ángulo? Muy fácil. Vamos a decir que C va a ser igual al seno a la menos 1 de 0,6, ¿sí? Bien, yo ya lo había dejado acá en 0,599, así que en la calculadora les recuerdo que tenemos que hacer Shift, esta teclita de acá, apretamos el seno, esta teclita de acá, y ahora aprieto el Answer, que es esta teclita de acá, e igual. Y fíjense que me da que el ángulo mide 36,83. 36,83 grados. Les recuerdo que
esto está expresado en sistema decimal. Si yo lo quiero pasar a sistema sexagesimal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apretar esta teclita de las comitas acá, ¿sí? Si aprieto ahí, lo convierto en sistema sexagesimal. Entonces, los 36,83 equivalen a 36 grados, 49 minutos y 50 segundos. ¿Sí? Yo ya, mientras lo decía, lo anoté acá. Bien, ya tenemos entonces el ángulo C, que es de 36,83. Lo voy a dejar expresado en decimal porque es más cortito, nada más que por eso. Bien, entonces, lo único que nos faltaría averiguar en este triángulo es el ángulo B. Pero esto ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque si tengo el ángulo A y tengo el ángulo C, y yo sé que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, para encontrar B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a decir que B va a ser igual a 180 grados menos 100 grados menos 36,83 grados. Eso también lo podemos hacer con la calculadora. 180 menos 100 menos 36,83 grados. Y eso equivale a 43 grados con 17 centésimos. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, esto está expresado en sistema decimal. ¿Por qué lo hice en sistema decimal? Porque si yo lo hubiera querido hacer directamente en sistema sexagesimal, con la calculadora es un poquito más engorroso, pero lo vamos a hacer igual para que lo vean. 180 comillas, no me tengo que olvidar de las comillas en cada vez que ingreso un número, menos 100 comillas, menos 36 comillas, 49 comillas, 50 comillas. Esa es la forma de restar ángulos en sistema sexagesimal con la calculadora. Y eso me va a dar 43 grados 10 minutos. Si yo esto lo quiero pasar ahora a sistema decimal, aprieto acá y fíjense que también me da 43,17, que es lo que me había dado originalmente si lo había hecho de la otra forma. Espero que se haya entendido. Muchas gracias a todos. Acá les dejo un nuevo ejercicio para que practiquen y el resultado va a aparecer en 10 segundos.